En Guadalajara, hay una casa olvidada por el tiempo, donde la oscuridad va más allá de las paredes rotas y el silencio mortal. Una anciana, con una mirada tan fría como el acero, guardaba un secreto tan macabro que ni el paso de los años pudo borrarlo. En el fondo de su casa, un pozo secreto albergaba los cuerpos de aquellos que habían desaparecido, tragados por la oscuridad de un ritual antiguo que nadie se atrevió a cuestionar. Carlos, un joven del pueblo, decidió descubrir qué había detrás de los susurros y rumores que rondaban la casa. Lo que encontró fue mucho peor que cualquier historia contada. Una maldición que atrapaba a todos los que se cruzaban en su camino, condenándolos a un destino peor que la muerte. Los desaparecidos no eran simples víctimas. Eran prisioneros de una fuerza oscura que los mantenía en ese pozo, esperando ser olvidados para siempre. Los secretos que esta anciana guardaba no solo envolvían la casa, sino también los espíritus de aquellos que perecieron a manos de su ritual. La casa resonaba con los gritos de los que nunca pudieron escapar. Esta historia no es solo sobre un pozo lleno de cadáveres. Es sobre una maldición que persigue a todos los que se acercan. La verdad nunca se revela sin un precio, y aquellos que osaron adentrarse en este misterio pagaron con sus almas. Anoche cayó sobre Guadalajara, y con ella llegó la misteriosa desaparición de aquellos que se atrevían a pasar cerca de la casa de la vieja. No era solo una casa común, sino un lugar marcado por el silencio eterno. Los habitantes del pueblo sabían que la anciana, que había vivido allí durante décadas, era más que una simple mujer de avanzada edad. Rumores sobre su vida secreta se tejían entre susurros, pero ninguno se atrevió a acercarse lo suficiente para confirmar la verdad. El pozo que se encontraba en el centro de su hogar, aparentemente común, era la clave de una historia mucho más oscura. Carlos, un joven curioso, había oído hablar de esos rumores desde su infancia, pero siempre pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la desaparición de su amigo fue el catalizador que lo empujó a investigar. Nadie había visto a Alejandro desde que decidió, lleno de valentía, adentrarse en la casa para desmentir las historias sobre la vieja y su pozo. Lo que Carlos encontró fue más allá de cualquier leyenda o superstición. En las paredes de la casa, en sus rincones más oscuros, aún se sentía la presencia de aquellos que habían cruzado la línea, viendo los rostros de los muertos atrapados en el tiempo. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, pero en lugar de palabras, sus ojos vacíos reflejaban un único mensaje: no estás a salvo. Carlos ya no solo estaba buscando respuestas, estaba despertando una fuerza que había estado esperando por generaciones, un secreto antiguo que no debía ser revelado, un ritual que había marcado a la vieja y su casa como algo mucho más grande y aterrador que cualquier historia contada. Antes de comenzar, déjanos tu comentario abajo. ¿De qué país y ciudad nos escuchas? ¿Y a qué hora exacta del día o de la noche estás escuchando esta historia? Estamos muy interesados en saber desde dónde nos acompañas. Ahora, sigamos con esta historia que te dejará sin aliento. Carlos se detuvo frente a la casa. La puerta de madera envejecida por el tiempo crujió bajo el peso de la noche que acababa de caer. Las sombras se alargaban, y el aire, cargado de una humedad inquietante, parecía absorber cualquier sonido. Había algo extraño en esa casa, algo que no podía ignorar. Aunque siempre había oído los rumores, la curiosidad lo había empujado a actuar. Alejandro, su amigo de toda la vida, había desaparecido días atrás después de adentrarse en esa casa, decidido a desmentir las historias de la vieja y su famoso pozo secreto. Nadie lo había visto desde entonces, y ahora era su turno de encontrar respuestas. Carlos tocó la puerta con la palma de la mano, y un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando sintió una respuesta. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y apagado. El olor a madera vieja y humedad se infiltró en su nariz, haciéndole sentir una sensación de claustrofobia inmediata. A pesar de todo, una fuerza inexplicable lo empujó a cruzar el umbral. La casa estaba sumida en un silencio absoluto,
y la luz de la luna no lograba penetrar en su interior, como si la oscuridad se hubiera apoderado de cada rincón. El lugar parecía estar congelado en el tiempo, las paredes cubiertas por una capa de polvo espeso y las alfombras deshilachadas que crujían bajo sus pies. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera huido precipitadamente. La sombra que se extendía en la habitación lo observaba en silencio, mientras el aire se volvía más denso a medida que avanzaba por el pasillo. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido, a una verdad que no quería enfrentar. Carlos había oído las historias sobre la anciana, cómo los aldeanos la evitaban, murmurando acerca de su extraña vida y los misteriosos desaparecimientos que sucedían alrededor de la casa. Se decía que la mujer había vivido allí por generaciones, que había hecho un pacto con algo más allá de la comprensión humana. Nadie se atrevió a acercarse, pero la curiosidad lo había llevado a este punto. Alejandro, su amigo, había sido el último en intentar desentrañar el misterio, pero su valiente búsqueda solo había aumentado la leyenda, y ahora él también era una de las personas desaparecidas. El primer piso estaba vacío, con habitaciones en completo abandono, pero algo extraño lo estaba esperando. Mientras Carlos avanzaba por el pasillo, comenzó a oír un susurro suave que venía de las paredes. Al principio pensó que era el crujir de la casa, el sonido habitual de la vieja estructura, pero entonces escuchó palabras, murmuradas a lo lejos, como si alguien le hablara desde dentro de la propia casa. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero se obligó a seguir adelante sin mirar atrás. De repente, el susurro se intensificó y una figura misteriosa apareció en el umbral de la sala de estar. La anciana. Su rostro, pálido y marcado por el tiempo, parecía inhumano, casi mecánico. Estaba allí, observándolo desde la penumbra, su mirada fija y penetrante. El aire se volvió más frío, y la habitación pareció oscurecerse aún más. Los ojos de la anciana brillaban de una manera antigua, como si estuvieran llenos de siglos de sabiduría y horror. «Has llegado al lugar equivocado, joven», dijo la anciana con una voz que sonaba como madera crujiente. «No estás listo para conocer los secretos que guardo en este lugar. Pero ahora que has cruzado la puerta, ya no hay vuelta atrás». Carlos intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No podía dejar de mirar a la anciana, que se acercaba lentamente hacia él, sus pasos resonando en el piso de madera. Una presencia oscura parecía envolverla, como si fuera una sombra hecha de carne y hueso. El pozo en el patio trasero, mencionado tantas veces en los rumores, estaba al alcance de su mente, y Carlos no pudo evitar pensar en él. ¿Era eso lo que la anciana guardaba? ¿Lo que había atrapado a su amigo? La anciana extendió su mano arrugada hacia Carlos, tocando su rostro con una suavidad aterradora. «El pozo es solo el principio», murmuró. «Los muertos que has escuchado están vivos dentro de mí, en cada rincón de esta casa, en cada susurro. El pozo solo guarda lo que queda de ellos. Pero no dejes que su historia te consuma también». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El pozo no era solo una leyenda. Estaba lleno de algo más profundo, algo que se había guardado por generaciones, esperando ser liberado. Pero en ese momento Carlos no sabía si estaba a punto de descubrir la verdad o si simplemente estaba condenándose a él mismo. Carlos sentía que el aire dentro de la casa se volvía cada vez más espeso. La anciana lo observaba desde la oscuridad, como si estuviera disfrutando de la lucha interna que él enfrentaba. El miedo no era algo que él conociera bien, pero ahí, en ese lugar, algo lo hacía sentir como si fuera un prisionero invisible. La vieja le había hablado de la casa, de los muertos, pero algo en su voz le decía que había mucho más. Lo que no había dicho era que el pozo no solo contenía cadáveres, sino también algo mucho más profundo, un poder oscuro que se alimentaba de aquellos que se acercaban a ella. A medida que avanzaba en la casa, los misterios se desvelaban de forma inquietante. Las sombras se movían por sí solas,
al igual que los susurros que llenaban el aire. Carlos podía escuchar voces a lo lejos, pero cuando se acercaba, desaparecían. Lo más perturbador de todo era que las voces parecían llamarlo, como si estuvieran implorando por ayuda. Pero, ¿ayuda de quién? Los rostros de los muertos que se reflejaban en las paredes parecían vacíos, como si sus almas estuvieran atrapadas dentro de los muros, forzadas a ver una y otra vez el mismo ciclo de maldición. Se dio cuenta de que el tiempo en la casa no seguía las mismas reglas. Un minuto podía sentirse como una hora, y una hora como si fuera un día entero. La casa estaba alterada, distorsionada por el ritual que la anciana había desatado. Carlos estaba perdiendo la noción del tiempo, y cada vez que cambiaba de habitación, sentía como si hubiera cruzado una dimensión completamente distinta. Llegó al pasillo principal de la casa y allí, en la pared, observó algo que lo paralizó. Era un retrato antiguo de una familia, pero la imagen no parecía haber sido tomada en un estudio convencional. Las figuras en la pintura tenían una expresión sombría, como si fueran muertos vivientes, atrapados en una escena que no podría ocurrir en el mundo real. A lo lejos, en el fondo de la pintura, podía verse un pozo oscuro, justo al lado de lo que parecía ser una figura humana, más alta que el resto, con un rostro inexpresivo y ojos vacíos. ¿Era la anciana? ¿O alguien más? El retrato parecía estar vivo, burlándose de él. Los ojos de las figuras en el cuadro seguían a Carlos donde quiera que se moviera. Entonces, como si fuera una respuesta a su pensamiento, una de las figuras comenzó a moverse, y Carlos sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Un ruido bajo, como el crujir de las maderas viejas, retumbó en el interior de la casa. Se giró, y el pasillo se alargó más de lo que había visto antes. La casa misma parecía estar distorsionándose alrededor de él, cambiando, como si lo estuviera atrapando. Un frío profundo invadió su cuerpo, y entonces, de las sombras, apareció otra figura. Esta vez no era la anciana, sino una sombra que se arrastraba, de ojos brillantes, y en su paso, todo a su alrededor se oscurecía. Carlos sintió un peso sobre su pecho, como si la presencia lo estuviera hundiendo en la oscuridad misma. Los muertos no eran solo sombras. Ahora podía sentirlos cerca, como si sus almas lo rodearan, pidiendo descanso, pero también atrapado por algo más grande, algo que la anciana había desatado. Con pasos vacilantes, Carlos intentó salir de ese lugar, pero las puertas se habían cerrado. Estaba atrapado. El suelo tembló más fuerte, y una vibración provenía del pozo en el fondo de la casa. Entonces, un susurro lo alcanzó. ¿Qué quieres, Carlos? Su nombre fue pronunciado por una voz que ya no parecía humana. La anciana estaba cerca, y de alguna manera había empezado a controlarlo. El ritual que ella había comenzado lo estaba consumiendo, y ya no podía saber si su propia mente pertenecía a él. El pozo, la presencia, todo comenzaba a fusionarse en una única entidad, y Carlos era la próxima víctima. La casa parecía retorcerse a su alrededor, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Carlos ya no sabía si estaba soñando o si había cruzado un umbral del que no podría volver. Los susurros que lo seguían se volvían cada vez más intensos, como si la casa misma le hablara, pidiendo algo, exigiendo algo a cambio de su vida. Las sombras lo rodeaban, pero no eran solo sombras. Parecían ser almas atrapadas, ansiosas por liberarse, pero también deseando arrastrarlo con ellas. La anciana estaba más cerca ahora, su presencia invisible, pero cada vez más opresiva. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando los pasillos de la casa. Pero todo lo que veía Carlos era oscuridad. Cada vez que pensaba que estaba cerca de encontrar una salida, las paredes parecían desplazarse, como si la casa misma estuviera cambiando para atraparlo. La sensación de claustrofobia lo estaba invadiendo, y su respiración se volvió más pesada, más difícil. Con el corazón acelerado, Carlos se dirigió hacia el patio trasero. El pozo estaba allí, como una presencia dominante, un vacío negro que parecía tener un poder sobrenatural sobre él.
Alejandro había mencionado este pozo, había hablado de lo que estaba escondido en su interior, pero nunca imaginó que el terror que le aguardaba fuera tan real. No era solo un pozo de agua, era un pozo maldito, un lugar donde la muerte y la oscuridad se entrelazaban. Cuando se acercó al pozo, una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, como si la casa lo estuviera arrastrando hacia el abismo. Miró hacia abajo y vio nada. El pozo era profundo, pero no había agua en su interior, solo una neblina oscura que parecía moverse. De repente, una figura apareció en la oscuridad. Carlos dio un paso atrás, pero la figura avanzó con rapidez. No era la anciana, ni un cadáver. Era algo más, algo que había estado esperando a que él llegara. «Es tarde para huir, Carlos», dijo una voz ronca pero clara, que resonó dentro de su cabeza. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. No había nadie allí, solo él y el pozo, pero esa voz lo estaba desgarrando por dentro. Era como si la misma casa le hablara. La figura emergió de la neblina, y Carlos vio su rostro. Era un hombre, pero no un hombre común. Su rostro estaba deformado, sus ojos estaban vacíos, y su piel parecía desgarrarse por la muerte. Era uno de los desaparecidos. La figura extendió una mano hacia él, como si lo invitara a entrar en el pozo, como si estuviera enloquecido por la eternidad. «El pozo nunca olvida», dijo la figura. Su voz se hizo más fuerte, más profunda. «Los muertos nunca descansan. Todos los que han caído aquí están atrapados, buscando venganza, buscando compañía. Tú serás uno de nosotros si no sales ahora». Carlos retrocedió, pero algo lo detuvo. El pozo parecía vibrar bajo sus pies, y el suelo a su alrededor comenzó a agrietarse. Las sombras que antes lo rodeaban empezaron a tomar forma, a emergir de la neblina que salía del pozo. Eran almas, pero no almas pacíficas. Eran almas enfurecidas, desesperadas por ser liberadas de su prisión. Carlos sintió que su mente se iba perdiendo, como si su cuerpo estuviera siendo succionado por la oscuridad misma. Entonces, vio algo más, algo aún más aterrador. En el fondo del pozo, cuerpos flotaban, pero no eran cadáveres humanos. Eran formas humanas, pero distorsionadas, sin vida, atrapadas en un estado de sufrimiento eterno. Carlos entendió, de repente, que esos no eran solo cadáveres. Eran los residuos de las almas que la anciana había consumido a lo largo de los años. El pozo no era un simple depósito. Era una trampa para almas perdidas, una prisión eterna para aquellos que cayeron en su trampa. «Este es tu destino, Carlos», susurró la figura del pozo acercándose más. «No puedes escapar porque ya estás atrapado aquí». En ese momento, Carlos entendió la verdad más aterradora de todas. La casa no era solo un lugar maldito, sino una puerta hacia una dimensión más oscura, un punto de no retorno para todos los que se atrevieron a cruzar su umbral. Él ya no era un observador, era parte del ritual que había estado ocurriendo durante generaciones, y no importaba cuánto lo deseara, ya no podía escapar. La casa, el pozo y la anciana lo habían reclamado. Carlos sentía que el aire se volvía cada vez más denso. La casa estaba viva, como si cada pared, cada grieta, cada sombra estuviera sujeta a una fuerza mayor. Al principio, pensó que todo era producto de su imaginación, pero ahora sabía que la casa no era simplemente vieja y misteriosa, era una prisión, una trampa destinada a aquellos que se atrevieron a desafiarla. Los muertos que había visto en el pozo no eran solo almas atrapadas, eran las víctimas de un ritual que había comenzado mucho tiempo atrás, y cada uno de ellos pagaba el precio por haber caído en la maldición. Mientras avanzaba por el pasillo, el eco de sus pasos se sentía extraño, distorsionado. La casa, que parecía haber quedado detenida en el tiempo, ahora se sentía viva y en movimiento. Las sombras se alargaban, y las puertas que antes estaban cerradas se abrían sin razón aparente, como si la casa estuviera jugando con él, conduciéndolo hacia lo que nunca debió haber encontrado. Pero lo más inquietante de todo era la presencia que lo rodeaba.
la misma que había sentido en el pozo, pero mucho más fuerte, mucho más real. Carlos llegó a la sala principal de la casa, una habitación amplia y oscura, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían muertos por el tiempo. Sin embargo, en el centro de la habitación había un gran espejo antiguo. El reflejo que mostraba no era el suyo, sino el de los muertos que había visto en el pozo. Eran las mismas figuras, pero esta vez sus ojos no eran vacíos. Ellos lo miraban como si pudieran sentirlo, como si pudieran ver su miedo, y sus ojos reflejaban un mensaje claro. Estás atrapado. Carlos retrocedió, pero cuando intentó salir de la habitación, la puerta se cerró con fuerza detrás de él. El sonido fue ensordecedor, como si la misma casa lo estuviera atrapando. No podía escapar. La presencia oscura que lo había estado observando ya no era algo intangible. Ahora estaba frente a él, en forma de sombras que parecían tomar vida y moverse con una velocidad aterradora. De repente, una luz tenue se encendió en una de las esquinas de la habitación, iluminando lo que parecía ser una puerta secreta. La voz de la anciana resonó en su mente, como si ella estuviera directamente dentro de su cabeza. Ya es demasiado tarde para escapar, Carlos. El pozo y la casa están conectados. Los muertos te guiarán ahora, pero solo hacia un destino aún más oscuro. La voz de la anciana, que antes era suave y seductora, se había transformado en un eco profundo, como si estuviera dentro de las mismas paredes. Carlos sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más tóxico. Los muertos que lo observaban a través del espejo parecían más cerca ahora, como si el reflejo hubiera cobrado vida y los seres de la maldición estuvieran listos para atraparlo. Al mirar el espejo, vio que las figuras de los muertos comenzaban a moverse hacia él, como si estuvieran saliendo de su interior, extendiendo sus manos hacia él. Carlos no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo y la incomprensión. La casa, el pozo, la anciana, todo estaba conectado. Ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Los muertos lo rodeaban ahora, sus manos frías tocando su piel, y aunque intentaba gritar, su voz no salía. La oscuridad lo estaba envolviendo, lo estaba consumiendo. Había cruzado el umbral, y la maldición lo había reclamado. Entonces, vio algo que no había esperado, una salida, una puerta al final del pasillo. Pero la puerta no era como las demás. Era diferente. Era una puerta hecha de madera envejecida, con símbolos extraños grabados en ella, símbolos que Carlos no podía comprender, pero que lo atraían con una fuerza poderosa. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía como si el pozo y los muertos lo estuvieran siguiendo. Ya no podía escapar, pero tenía que intentarlo. La puerta era la única opción, la única posibilidad de salvarse. Al acercarse a ella, la presencia oscura lo rodeó completamente, como si la casa intentara tragarlo de nuevo. Con una última mirada hacia el espejo, vio a los muertos sonreír, como si supieran lo que iba a suceder. La maldición había comenzado, y Carlos ahora era una parte de ella. Carlos sentía que el tiempo ya no tenía sentido. El aire, antes denso, se había transformado en una presión insoportable, como si cada respiración que tomaba fuera un eco lejano de su propia existencia. A pesar de que estaba frente a la puerta secreta que parecía ser su única salida, no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Los muertos que lo observaban desde el espejo, las sombras que se movían con vida propia, y la maldición que parecía estar al acecho, esperando a devorarlo por completo. Había algo más en ese lugar, algo mucho más oscuro de lo que Carlos había imaginado. La casa ya no era solo una estructura antigua y maltratada. Era un ser viviente, con ojos invisibles que lo observaban en cada rincón. Las paredes se cerraban lentamente, como si la casa quisiera ahogarlo, y el sonido de los susurros se volvía cada vez más fuerte, como si las almas atrapadas comenzaran a comunicarse con él. No eran solo murmullos lejanos, ahora las voces parecían salir directamente de las paredes, de los pisos, del techo. Se entrelazaban, se confundían,
y le susurraban en un idioma extraño, como si estuvieran rogándole algo, como si le pidieran ayuda. Carlos intentó abrir la puerta, pero ésta estaba bloqueada, como si la casa no quisiera que escapara. Su cuerpo se tensó, y la sangre comenzó a palpitar en sus venas con miedo y desesperación. Sabía que estaba cerca del pozo, el centro del horror, y que cada paso que daba hacia allí lo acercaba más al fin. Pero algo le decía que debía seguir adelante, que la salida estaba allí, más allá de esa puerta secreta. Sin embargo, el miedo comenzaba a consumirlo, y las sombras a su alrededor parecían moverse con una voluntad propia. El aire se espesaba más, como si la misma casa estuviera tomando control de su cuerpo, haciéndole creer que no había salida. De repente, escuchó un golpe seco proveniente del fondo de la casa. La puerta secreta se abrió lentamente, y una figura sombría apareció, casi desapareciendo en las sombras. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía ver claramente a la figura, pero sabía que no era un fantasma ni un muerto. Era algo más poderoso, algo que no pertenecía a este mundo, algo que estaba vinculado a la casa, a la anciana, al pozo. La figura avanzó hacia él con pasos lentos pero decididos, y Carlos pudo ver que no era humano. Su rostro era vacío, como si fuera una máscara sin vida, pero sus ojos, aunque vacíos, reflejaban algo. No era solo oscuridad, era la maldición misma, el poder que había sellado a la casa en un ciclo eterno. La figura extendió una mano hacia Carlos, quien sintió como si el aire a su alrededor se volviera más pesado, más denso, como si estuviera siendo absorbido por la misma casa. «Has llegado demasiado lejos, joven», dijo la figura con una voz grave y lenta. «La casa nunca olvida a los que la atraviesan. Ellos nunca se van. Ahora eres uno de nosotros». Las sombras comenzaron a moverse más rápido, tomando forma humana, saliendo de las paredes y del suelo. Cada figura parecía tener una historia que contar, pero sus rostros seguían vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Carlos no podía moverse. Su mente estaba atrapada en el miedo y la desesperación. ¿Qué pasaba con estos muertos? ¿Por qué no podían descansar? La figura acercó su rostro al de Carlos, y por un momento, se sintió como si estuviera perdiendo su alma, como si la maldición lo hubiera reclamado. «Los muertos no descansan», susurró la figura al oído de Carlos. «Y ahora, tú tampoco lo harás». Con un movimiento brusco, la figura desapareció en las sombras, y la casa volvió a su silencio. Pero Carlos sabía que ya no estaba solo. Las sombras de los muertos lo rodeaban, y aunque intentó huir, algo lo mantenía allí. El pozo, el lugar de donde todo comenzó, lo llamaba. Era su destino y aunque lo quisiera evitar, la casa ya lo había marcado. Carlos se acercó lentamente al pozo, sin saber si aún había esperanza. Las voces lo llamaban, pero él no podía hacer nada. Solo podía entrar y enfrentar el destino que la casa le había reservado. Carlos ya no sentía el suelo bajo sus pies. La casa había desaparecido de su percepción, y lo único que quedaba era la neblina densa y fría que envolvía su ser. La oscuridad lo había tragado, y cada paso que daba lo sumergía más en el abismo. El pozo seguía llamándolo con una fuerza casi magnética, como si no fuera solo un objeto, sino una presencia de otro mundo, enfermo y mortal. La voz de la anciana resonaba en su mente como un eco lejano, y las sombras que lo rodeaban no eran más que ecos de almas atrapadas, condenadas a vagar por la casa por toda la eternidad. El pozo lo esperaba, con su boca negra como una abertura hacia lo desconocido. Cuando Carlos se acercó, la neblina comenzó a agolparse en la orilla, creando una niebla espesa que parecía moverse por sí sola. Los muertos que habían caído allí comenzaban a emergir, sus formas distorsionadas e irreconocibles. Cada uno parecía estar reclamando lo que había perdido, y Carlos no podía hacer otra cosa que observar en un estado de horror paralizante. Los ojos de los muertos lo seguían, y el aire se volvía más espeso con cada mirada. Carlos no estaba solo. Sabía que ahora estaba atrapado,
que había cruzado una línea sin retorno. Había caído en la trampa de la casa y ahora era parte de su historia, una historia que ya no podía escapar. El pozo no solo estaba envenenado por la maldición, era el centro de todo. Era el lugar donde los muertos se alimentaban de las almas vivas, donde todo lo que tocaba era absorbido y marcado para siempre. Las sombras tomaban forma, pero no eran figuras humanas. Eran más oscuras, más solo siluetas de lo que alguna vez fueron almas. Carlos vio cómo se desvanecían en la neblina, como ecos que se retorcían en las paredes de la casa. Los susurros de los muertos comenzaron a hablar, pero sus palabras no eran claras. Todo lo que podía entender era un mensaje repetido en su mente. Ya no hay vuelta atrás. Se había convertido en parte de la historia de la casa, una historia macabra que nunca se detendría. De repente, Carlos sintió que el suelo debajo de él comenzaba a desaparecer, como si el pozo estuviera tragándose todo lo que tocaba. El miedo lo invadió, pero algo dentro de él le decía que no podía retroceder. Ya no era el Carlos que había entrado en la casa buscando respuestas. Ahora era parte de la casa, un juego macabro en manos de los muertos. La anciana, la casa, el pozo. Todo lo que había sucedido estaba conectado, y Carlos ya no tenía control sobre su destino. La niebla aumentaba, y él sentía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía entender. Era como si las almas atrapadas estuvieran hablando con él, guiándolo hacia su destino final. El pozo no era solo un lugar donde los muertos descansaban. Era un punto de tránsito, un lugar donde las almas caían y no podían escapar. Como un portal, los muertos regresaban una y otra vez, repitiendo el mismo ciclo, sin poder descansar. Y Carlos ahora era parte de eso. No solo estaba atrapado dentro de la casa, sino también en un ciclo eterno. Los ojos de la anciana aparecieron ante él, rodeados por las sombras. La miraba desde el fondo de la casa, pero su presencia era todo lo que Carlos podía ver. Su rostro estaba envuelto en una oscuridad densa, y su mirada penetraba directamente en su alma. «Ya lo sabes», susurró ella, su voz sonando como una mezcla de ecos y súplicas. «Has cruzado la línea, Carlos. Ahora eres parte de este lugar. No puedes irte. No puedes escapar». El pozo comenzó a girar, y las sombras tomaron forma, moviéndose hacia él, rodeándolo. La casa misma parecía absorberlo, pero él no podía moverse. La maldición lo había tomado, y lo único que quedaba por hacer era aceptarlo. Las almas lo observaban, esperando lo mismo que la anciana había esperado toda su vida, que se convirtiera en parte de la historia de ese lugar, un testigo eterno de la oscuridad que habitaba allí. Carlos no podía seguir luchando. La casa lo había atrapado, y el pozo era ahora su único destino. La casa ya no era simplemente una estructura vieja. Había tomado vida. Carlos lo sentía en cada rincón, en cada grieta que crujía bajo sus pies. El aire estaba impregnado con el peso de almas perdidas que nunca encontrarían descanso. La presencia oscura que lo rodeaba lo había consumido completamente, y ya no era un hombre buscando respuestas, sino un alma más atrapada en la maldición de la vieja casa. Cada vez que intentaba moverse, las sombras lo rodeaban más, como si la casa estuviera deglutiéndolo, dejándolo atrapado en un espacio sin tiempo ni escape. Cada paso que daba hacia el pozo lo acercaba más a un destino inevitable. El pozo, antes solo un elemento del misterio, ahora parecía respirar, como si tuviera vida propia. El vacío que emanaba de él era más profundo de lo que Carlos podría haber imaginado, como si estuviera llamando a su alma a desaparecer por completo. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando. La casa lo había marcado, y las sombras no solo lo observaban, sino que lo absorbían. Los gritos de los muertos atrapados en los rincones de la casa llenaban su mente. Eran ecos de desesperación, de sufrimiento, pero también de una deseada liberación. Cada alma atrapada en el pozo tenía una historia que contar, y todas ellas habían sido víctimas del mismo destino.
el destino de la casa. La anciana ya no estaba cerca, pero su presencia seguía estando en todas partes. Carlos ya no podía discernir si estaba soñando o si realmente estaba allí, en ese lugar. Todo había comenzado como una simple curiosidad, pero ahora Carlos se daba cuenta de que nunca había sido realmente dueño de su destino. La maldición lo había reclamado desde el momento en que cruzó el umbral de esa casa. La figura del muerto que lo había encontrado en el pozo apareció nuevamente, pero ahora ya no era un fantasma. Era real, una sombra que lo arrastraba hacia la oscuridad. Su rostro estaba cubierto de sangre, y su mirada era tan vacía como la de las otras figuras que habían caído en el pozo. «Estás atrapado aquí como todos los demás», susurró con una voz tan fría que helaba los huesos. «La casa te reclama, y te ha marcado. Ya no hay vuelta atrás». Carlos intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El pozo lo estaba llamando. Lo estaba absorbiendo en su oscuridad infinita. Las sombras lo rodeaban, y todo lo que podía hacer era caer en el abismo. La maldición ya no le permitía resistir. El tiempo se detuvo. El pozo lo tragó, y él desapareció dentro de la oscuridad, dejando atrás solo el eco de su alma atrapada. La casa, ahora vacía, guardaba su secreto. El ciclo continuaba, y el pozo seguía esperando, como siempre lo había hecho. Los muertos que había tomado seguían allí, esperando que otro alma se acercara, otro curioso que desafiara los misterios de la vieja casa. Nadie podría escapar. Nadie podría romper el ciclo. La maldición seguiría viviendo, creciendo, consumiendo. La casa, ahora vacía, parecía respirar en la oscuridad. Los ecos de los muertos y los desaparecidos flotaban en el aire como susurros invisibles. La maldición de la casa nunca se había detenido. Y Carlos, ahora uno de los prisioneros de su interior, entendía que nunca más podría escapar de su destino. Había cruzado el umbral, y aunque intentó luchar, la casa había reclamado su alma. Lo que Carlos no sabía era que no estaba completamente perdido. No aún. La maldición de la vieja casa no era solo para aquellos que morían dentro de sus paredes. También devoraba las almas de aquellos que entraban con esperanza, aquellos que se atrevieron a desafiar lo prohibido. La casa tomaba a los curiosos y los despojaba de su humanidad, dejándolos atrapados en un ciclo de oscuridad infinita. Pero en su último momento, Carlos vio algo que nunca imaginó: el rostro de la anciana. No estaba en el umbral de la puerta ni en las sombras, sino directamente frente a él, con una mirada vacía que parecía cargar siglos de sufrimiento. Había algo en su rostro que Carlos no pudo descifrar, algo que, a pesar de su terror, le dio una extraña sensación de calma. No era la muerte lo que lo aterrorizaba, era la eternidad. «Has llegado al final de tu viaje, joven», dijo la anciana con una voz suave, casi maternal mientras avanzaba hacia él. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora reflejaban una tristeza profunda. «La casa ya no te pertenece, ni tampoco el pozo. Estás libre, pero en un sentido muy diferente al que imaginas». Carlos intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Sentía como si el aire fuera más denso, como si todo su cuerpo estuviera siendo absorbido por la casa, como si las paredes estuvieran cerrando el ciclo que había comenzado mucho antes de que él llegara. La maldición ya no era un secreto oculto, ahora era una realidad que lo había consumido. De repente, la anciana extendió una mano hacia él. «La casa te ha tomado», dijo en un susurro casi inaudible, «pero te liberará en su propio tiempo, como lo hace con todos. El ciclo nunca termina». Carlos sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto tan espeso que no podía respirar. Los muertos lo rodeaban, y sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Todos los que habían caído allí, todos los que se habían atrevido a desafiar la maldición, estaban atrapados, condenados a vagar por la casa eternamente. «Ahora eres parte de la historia», dijo la anciana, sus palabras resonando en la mente de Carlos. «No hay escapatoria para los que cruzan la puerta de la vieja casa. Todos lo saben,
Pero aún así vienen, todos caen en algún momento. Carlos sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Ya no podía sentir su cuerpo, ya no podía pensar con claridad. Todo a su alrededor se volvió oscuro, y su mente se sumió en un vacío infinito. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de la casa. No era solo un lugar donde las almas atrapadas vivían en sufrimiento. Era un punto de no retorno, un lugar donde tiempo y espacio se desvanecían, donde los que caían no podían nunca más ser liberados. El pozo, el ritual, la anciana, todo se entrelazaba en un ciclo eterno de oscuridad. La casa no liberaba a las almas, las consumía y las atrapaba en su interior. Y Carlos era ahora una parte de ella, una historia más dentro de los muros que ya nunca se olvidarían.